Chiquillos de cuarto medios, esta va a ser la sesión 2 de nuestra guía, ¿cierto? De nuestra secuencia de clase y estamos trabajando con lo que es la función potencia. Para ello entonces vamos a ver a qué nos referimos con lo que es función potencia. ¿Por qué crees tú que se le llama la función potencia? Bueno, básicamente es porque es una función donde se evidencia lo que es aquí una potencia, pero la variable va a estar en la base. Acá tú lo puedes rellenar con lo que es cualquier número que tú quieras, por ejemplo un 2, un 3, un 4, y va a tratarse, bien digo, de lo que es una potencia. Por lo tanto, por eso se le está llamando función potencia. A diferencia de lo que es la función exponencial, va a parecerse a lo que es una potencia, pero el exponente es donde va a estar el x. Acá es la base en donde va a estar la variable, por lo tanto a esto se le va a llamar lo que es función potencia. Y si te fijas acá tenemos varios ejemplos de lo que son las funciones potencia, en donde en todas se evidencia evidentemente, ¿cierto?, una potencia, donde en la base está la variable. En este caso, las primeras de acá arriba, todas tratan de x, por lo tanto el x es la base de la potencia, y acá abajo ahora tenemos ejemplos con un n, en donde la variable n está en la base, la variable a es base y la variable p son bases de sus respectivas potencias. Lo que vamos a hacer en esta sesión, vamos a analizar los componentes de una función potencia, porque claro, tener un x elevado a un número perfecto, una función potencia, pero aún así tú te puedes encontrar con una composición de valores que van a estar cumpliendo un papel determinado. Puede ser un 2x elevado a 3, en donde ese 2 cumple un valor determinado, ese 3 también cumple un valor determinado, y quizás más adelante le estén sumando o restando, que también, insisto, son eh, componentes, bien digo, que están cumpliendo acá un papel fundamental, un rol fundamental. De esa manera entonces empezamos a analizar lo que es B, en donde, insisto, acá el A, el B, el C y el D van a ser valores que tú vas a ver. La única incógnita que tú vas a tener va a ser el X y es la variable, insisto, que tú estás reemplazando lo que es tu función. Vamos a ver primero el exponente cuando son enteros positivos. Recuerda que los enteros son el 1, el 2, el 3 y también el menos 1, menos 2, menos 3, pero esta vez son enteros positivos. Observemos lo siguiente. Tenemos acá una función potencia donde el exponente es 2 y tenemos esa forma. Tenemos ahora una función potencia en donde su exponente es 4 y es la que está retratada acá de color rojo en comparación a lo que es la verde del x cuadrado. Y ahora si insertamos una función potencia x a la 6, tenemos la que está aquí retratada en color azul. ¿Ya? ¿Qué forma conocida adopta la función potencia cuando sus exponentes son números pares positivos? Y recalquemos eso. Son números pares porque acá tenemos el exponente 2, el exponente 4, el exponente 6 y a la vez son números positivos. ¿Qué forma para ti tienes? Quizás me dirías U, pero también ya en tercero medio has trabajado con lo que es la parábola. Por lo tanto, las funciones anteriores corresponden a lo que son parábolas cuando su exponente es un número positivo y a la vez son números pares, desde el 2 hacia adelante, 2, 4, 6, 8, ¿ya? Ahora bien, considerar que a medida que aumentan los exponentes pares positivos, las parábolas se contraen. Fíjate que cuando nosotros tenemos el 2, perfecto, una parábola, ¿cierto?, de color verde. Cuando nosotros de 2 pasamos a 4, es decir, aumentamos el valor par positivo, acá como que se adelgazó la función de color rojo. Y a medida que nosotros vamos subiéndole más valores, por ejemplo acá el 6, se adelgaza aún más como acercándose, ¿cierto?, a lo que es el centro. ¿Ya? Ese adelgazar, por así decirlo, se le llama contraer. ¿Ya? Vamos a observar entonces otro caso. Acá, a diferencia de lo que era el x cuadrado, el x a la cuarta y el x a la sexta, nosotros tenemos un x elevado a 3, un x elevado a 5 y un x elevado a 7. Estos exponentes de principio son todos números positivos, pero ahora son de la clase impares. ¿Ya? Los anteriores eran números pares, ahora nosotros tenemos impares y fíjate la forma que tienen sus parábolas. Perdón, su función. Tiene una ramita hacia arriba y la otra hacia abajo. Después cuando tenemos el x a la quinta, tenemos la de color rojo. Cuando tenemos el x a la séptima, ¿cierto? Tenemos la que está aquí retratada con color azul. ¿Qué forma conocida adopta la función potencia cuando sus exponentes son números impares positivos? Nosotros, o bueno, yo le tiendo a decir pasito onda disco. No recuerdo si tienen un nombre específico, pero pasa el pasito onda disco.
Ahora, considerar que a medida que los exponentes impares, positivos aumentan, ¿cierto? El pasito disco se va a contraer. Aquí llegué a copiar, así que pido la disculpa, ¿cierto? El pasito disco entonces, tenemos el X a la 3 y cuando tenemos el X a la 5, nuevamente acá vemos una contracción o como que tiende, ¿cierto?, a adelgazar. Y a medida que el impar, ¿cierto?, aumenta, se tiende entonces a contraer aún más y aún más. Por lo tanto, para que te acuerdes, ¿cierto?, la función pasito disco es cuando los exponentes son números impares y a la vez son números positivos. El 3, el 5, el 7, 9, 11 y así cuantos tú quieras. Seguimos analizando el componente b, es decir, el exponente, pero ahora con exponentes enteros negativos. ¿Ya? Ahora ya no va a ser números positivos en el exponente, sino que vamos a tener números negativos. Y para ello entonces vamos a observar la siguiente imagen. Acá tenemos el x elevado a menos 2, que por propiedad de la potencia nos quedaría como 1 partido en x al cuadrado. X elevado a menos 4, 1 partido en x a la cuarta, y x elevado a menos 6 son 1 partido en x elevado a 6. ¿Qué pasó ahora? Tenemos que la forma cambia cuando es negativo, ¿cierto? Los números pares. Recuerda que cuando eran positivos estos números pares eran una parábola. Ahora no. Ahora le podemos decir la forma volcánica o el gorrito de bruja o como tú quieras. Yo le voy a llamarle volcán. Y lo otro es que a medida que esto va a disminuir, recuerda que el menos 4 es menor que el menos 2, esto se comienza a ensanchar, empieza como a engordar un poquitito, ¿cierto? Y el menos 6, como es menor al menos 4 y al menos 2, nuevamente tiende a engordar. O bien si lo vemos en caso contrario, digamos que partimos con la función azul, si aumentamos, entonces se contrae, ¿ya? Es una visión vista de manera opuesta nada más, ¿ya? Pero a medida entonces que también el exponente disminuye, porque, cuando el exponente aumenta, de menos 6 a menos 4 aumentamos, entonces esto va a también seguir contrayéndose, o viéndolo de otra manera, a medida que disminuye, entonces se ensancha o se dilata. Bueno, teniendo en cuenta que es una fracción donde el x se posiciona en el denominador, ¿qué valor no podemos asignarle a lo que es la variable x? Fíjate que el x acá está en el denominador cuando hacemos la conversión de la potencia. Hay un valor que no puede estar en el denominador y ese es el 0. Porque cualquier número partido en 0, recuerda que eso se nos indetermina. Por lo tanto, el x no puede ser 0 cuando el exponente es un número negativo, ¿ya? Y esto va tanto para lo que es los pares como a los impares. Cuando son negativos, el x no puede ser 0 y por eso que tenemos aquí como una discontinuidad. Porque claro, la gráfica va hacia acá, ¿cierto? Pero ahora sube y después como que baja. Pero créanme que por mucho que nosotros subamos acá lo que es el infinito positivo, no van a estar conectadas nunca. Nunca, pero nunca. Y además tú crees que como que se va acercando a tocar al eje X. Pero créeme que tampoco, nunca, nunca lo toca. Por lo tanto, el único valor en este caso que no pertenece a lo que es el dominio es el 0. ¿Ya? Pero respecto a lo que es el dominio y el recorrido lo vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a observar las siguientes funciones. Nuevamente estamos trabajando con los negativos, ¿cierto? Menos 3, menos 5, menos 7. Pero ahora la gracia de este menos 3, menos 5, menos 7 es que son impares. Y cuando tenemos impares negativos, ahora nosotros tenemos este tipo de gráfica. Como que el volcancito, ¿cierto? O el complemento del volcán ahora bajó. Por lo tanto, a esta la puedo llamar como las esquinas, ¿cierto? La esquina, o no sé, una casi cruz. Bueno, usted le inventará o se acordará de alguno. Por tanto, cuando son números negativos, ¿cierto? Y a la vez son impares, vamos a tener esta forma. E insisto, cuando hacemos la conversión de esta potencia a esta fracción, el valor que no puede tomar x no puede ser 0. Y entonces esto va a tender a lo que es el infinito negativo, pero nunca, jamás, nunca va a tocar al 0. Mismo caso entonces, como lo acabamos de ver, el x no puede ser 0, por lo tanto no es parte de lo que es el dominio de las funciones cuando tienen exponente negativo. Bueno, pero hay algunos que no vimos, como por ejemplo qué pasa cuando los exponentes son 0 y 1. Pasa lo siguiente. Cuando el exponente es 0, tenemos x elevado a 0 y eso de inmediato es 1. Y se transforma en lo que es una función constante. Ahora, ojo, el valor que no puede tomar x acá es 0 porque 0 elevado a 0 se indetermina. Por lo tanto, la función constante, que en este caso vendría a ser la de color azul, tiene un salto
que de hecho vendría a ser como el que estoy colocando ahí. Ese salto entonces me dice que no va a tocar en 0. Hay una ausencia, por lo tanto una función discontinua. ¿Ya? Y cuando el exponente es 1, se tiene que x elevado a 1, sigue siendo x, ¿cierto? Por lo tanto es una función identidad. Y la función identidad es la que tenemos acá de color rojo, que bueno, suele decirse como que es una bisectriz, ¿ya? O que corta a lo que es este cuadrante y ese cuadrante en dos de igual manera. O por así decirlo, te desplazas 1, subes 1. Te desplazas 2, subes 2. Te desplazas 3, subes 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Es una de las más facilitas. Y que de hecho la función identidad además coincide con lo que es la función lineal. Ahora practiquemos. Lo que vamos a hacer entonces es indicar la característica de su exponente. Es decir, yo le voy a colocar lo que son gráficas y tú me vas a decir si el exponente es un par positivo, un impar positivo, un par negativo, un par impar negativo, el 0 o 1. Además, lo ideal sería determinar el dominio, pero insisto, esto lo vamos a ver más que nada con lo que es la próxima sesión. Entonces, esa función, que la llamamos función esquina, ¿cierto? Vendría a ser que su exponente es un número negativo, ¿cierto? Y a la vez es un impar. Recuerda que eso lo habíamos visto cuando teníamos x elevado a menos 3, x elevado a menos 5, x elevado a menos 7. Por lo tanto, esta función corresponde a un impar negativo. Esa otra también tiene una discontinuidad, por lo tanto es un número negativo. Pero como ya dijimos que el anterior era un impar, esta necesariamente va a ser un par negativo, ya que era la volcánica. La parábola, o la U, si quieres llamarle una U, ¿cierto? Una sonrisa, como tú quieras. Esta corresponde a un par positivo. La que sigue, ¿cierto? Que es una función constante donde tiene un salto acá, tiene que estar el salto, ¿cierto? Corresponde a lo que es el exponente 0. El pasito disco para el impar positivo, ¿cierto? Cuando era elevado a 3, a 5, a 7. Y finalmente la función identidad o la función lineal cuando el exponente es 0. ¿Ya? Eso es respecto a lo que es el exponente. Vamos a tener 4. Más que nada vamos a centralizarnos lo que son las 4, dejando de lado cuando es 0 y 1 el exponente. Nosotros vamos a tener entonces 4. Cuando es un número par y a la vez es positivo, recuerden, tenemos una U o una sonrisa. Cuando es un impar positivo, es una pasito disco, una función pasito disco. Cuando es un par negativo, vamos a tener la función volcánica o gorrito bruja. Y cuando tenemos el impar negativo, vamos a tener lo que son las esquinas. ¿Ya? Lo que vamos a analizar ahora va a ser el valor que le esté sumando o restando al x antes de que se efectúe lo que es la potencia. ¿Ya? Para ello entonces le paso a retratar lo siguiente. Tenemos esa gráfica, ¿cierto? Perdón. Que resulta ser x cuadrado. ¿Ya? Los puntos más esenciales del x cuadrado va a ser lo que es el vértice y algunos dos puntos, ¿cierto? Que están aquí. Ahora, ojo, aquí llamamos vértice, ¿cierto? Como a la puntita, sea la más alta o la más baja, ¿cierto? Pero vértice se suele decir como al punto cuando hay un cambio o un punto de inflexión. Acá nosotros tenemos la función que va decreciendo y cuando tú veas que ahora va a ascender, ¿cierto? O una función creciente, en ese cambio rotundo vendría a ser el vértice. Ahora, insisto, tenemos entonces la función x cuadrado y ahora retratamos otra función, la función de color azul, cuya función vendría a ser x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y por otro lado, ahora vamos a tener la función en color rojo, que corresponde a lo que es x más 4 al cuadrado. Bueno, para hacer este análisis nosotros tenemos que incluir el más 1, un número que le esté sumando o restando, pero a lo que está acá. Y para ello entonces tú me dirás, ¿eso es lo mismo que lo anterior? Sí, cierto, porque en la suma el 0 es un neutro aditivo, por lo tanto x más 0 sigue siendo x. Pero lo vamos a dejar ¿por qué? Porque nosotros vamos a necesitar ahora lo que es un análisis. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando le estás sumando 0 o bien no hay nada acá acompañándole, se mantiene en lo que es el centro. ¿Ya? Por así decirlo, en el centro de Y. Cuando tú le sumas 1, y nos vamos a volver acá,
fíjate que ahora el vértice está en el menos 1. Cuando tú le sumas lo que es 4, ahora el vértice está en el menos 4. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Lo que tenemos acá es un desplazamiento del tipo horizontal, pero, y mucho ojo con esto, es contrario al operador. Es decir, si tú le estás sumando una unidad, te estás desplazando una unidad, pero a la izquierda. Si tú le estás sumando 4 unidades, ¿cierto? Le estás desplazando 4 unidades, pero a la izquierda. Entonces, cada vez que le estés sumando dentro, ¿cierto? A la base, va a ser un desplazamiento hacia la izquierda. Tantas unidades te está indicando, ¿cierto? Este valor. Por lo tanto, por eso escribimos la función f como x más 0, porque no te desplazaste nada hacia la izquierda. Por lo tanto, se mantendría aquí en el 0. ¿Ya? Vamos a hacer la siguiente observación ahora. Tenemos la función pasito disco, ¿cierto? Donde los puntos más esenciales vendría a ser S, ¿ya? Y vamos a colocar el menos 1, menos 1 y el 1,1, solamente para hacer la observación respecto a los otros puntos. Fíjate que ahora tenemos otra función ahí, que suele ser x menos 1 elevado a 3. ¿Ya? Y tenemos ahora otra función que viene a ser x menos 4 elevado a 3. ¿A qué vamos con esto? ¿Qué pasa? Primero, esto lo tenemos que dejar restando también. Y si tú le aplicas una resta, vendría a ser el menos 0. ¿Ya? Lo mismo que pasó anterior con el más 0, ahora va a ser menos 0, porque x menos 0 sigue siendo x. Pero ¿por qué ahora vamos a ver con el menos 0 o con el menos? Porque fíjate que ahora que si tú le restas 4, te está desplazando 1, 2, 3, 4 unidades hacia la derecha. ¿Ya? Por eso yo puse esos puntos para que contáramos respecto a los puntos. Devolvámonos lo que era el azul. Y tenemos x menos 1, por lo tanto, menos 1 me indica que estoy desplazándome 1, pero hacia la derecha. Es contrario al signo. Si le estás restando, te desplaza hacia la derecha. Si le estás sumando, entonces te desplaza lo que es a la izquierda. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, ¿qué papel cumple c en la función? Suele ser un desplazamiento horizontal donde se desplaza c unidades, recuerda que esto es un valor numérico, en sentido contrario a la operación. Es decir, y para ello entonces reforzamos con esto, si yo tengo la función x más 3 al cuadrado, me desplazo 3 unidades a la izquierda, porque es un más, respecto a la función original x cuadrado. Si tengo x menos 5 elevado a 7, entonces me desplazo 5 unidades, pero a la derecha, porque esto es menos. ¿Ya? Respecto a la función original, ¿cierto? X elevado a 7, que vendría a ser una función pasito disco. Eso es, en teoría, cuando estés sumando o restando la base al x, ¿ya? Antes de efectuar lo que es la potencia. Te desplazas de manera horizontal, tantas unidades, pero en sentido contrario a la operación matemática. Vamos a analizar ahora el componente d. Y vamos a observar, por ejemplo, acá tenemos la función volcánica, es decir, el exponente es un número par negativo. Y tenemos dos puntos con los cuales vamos a hacer en nuestro análisis. La función entonces acá que tenemos es x menos 2, o x elevado a menos 2, ¿cierto? Que es lo mismo que 1 partido en x cuadrado. Fíjate que ahora tenemos otra función de color azul, donde tenemos la misma, ¿cierto? El x elevado a menos 2, pero ahora afuera le estamos sumando 1. ¿Y ahora qué pasó? Sufre un cambio. Veamos ahora la roja y tenemos que x cuadrado más 2, perdón, esto tiene que ser x elevado a menos 2, ya ojo con eso. X menos 2, o bueno, x elevado a menos 2, más 4, ahora nosotros se desplazó más hacia arriba. Pero ¿qué nos está queriendo decir ese 4 o ese 1? Hagamos el conteo, por algo están los puntos. Parto desde acá porque es la función original, por así decirlo. Y para llegar a la de color rojo nos desplazamos 1, 2, 3, 4. En ambas, porque están a la misma altura. Por lo tanto, ya tendríamos una idea de cuál es el papel o la función del D. Fíjate que si volvemos a lo que es la azul, tenemos más 1. Ah, bueno, entonces subimos una unidad. Vamos a ver entonces qué pasa cuando, ¿cierto? O bueno, antes de, hay que hacer notar de que esta función, ¿cierto? F de menos 2, ojo, menos 2 acá, nuevamente me equivoqué, lo siento. Más 0 quiere decir que no te desplazas. ¿Y eso cómo va a convenir a nosotros? Porque no nos desplazamos respecto a esta recta, a ese 0. ¿Ya? Fíjate que el 1 o el 4, acá el 4, vas a estar respecto a ese 4. O el 1 anterior era respecto a ese 1 horizontal.
Por lo tanto, acá cuando le estamos sumando tantas unidades, no estamos desplazando tantas unidades, pero hacia arriba. Aquí sí corresponde a lo que es la operación matemática en sí. Observemos esa, ¿cierto? Que es la operación, o sea, la función con forma de esquinas, donde el exponente es un negativo impar. La de color verde entonces es x elevado a menos 3, y ahora retratamos el azul, y vendría a ser x menos 3 menos 1. Ya, ojo, esto no está acompañando ni dentro al x en la potencia ni en el exponente, simplemente está como un poquito más al lado. Tenemos entonces menos 1 y sufrió una modificación. Cuando le acompaña ahora menos 4, sufre otra modificación más abajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que si hacemos el conteo, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos entonces que al restarle 4 unidades se desplaza 4 unidades hacia abajo y llega a lo que es el menos 4. ¿Ya? Lo mismo pasaba con la azul. Cuando le restamos menos 1, entonces llega a lo que es el menos 1 de acá. Bueno, por lo tanto, si nosotros quisiéramos restarle a la función f, tendría que ser menos 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaría entonces situada en lo que es el 0 horizontal. En resumidas cuentas, entonces, ¿qué papel nos cumple D? D es un desplazamiento vertical donde se desplaza D unidades, recuerda que D va a ser un valor, en el mismo sentido de la operación. Es decir, si yo tengo x cuadrado más 5, me desplazo entonces 5 unidades hacia arriba, ya que aquí sí corresponde lo que es la operación. Más, subo, menos, bajo, y en este caso voy a bajar 3 unidades. Pero todo respecto a la función original, que en este caso es x a la quinta o x cuadrado. ¿Ya? Tenemos que graficarla para después hacer lo que es ese desplazamiento o traslación, ¿cierto? Que es la transformación isométrica en sí. Y finalmente vamos a analizar el componente A, que tiene un doble papel. Vamos a observar primero lo de acá. Tenemos la función, ¿cierto?, parabólica x cuadrado. La azul corresponde a 2x cuadrado. X cuadrado lo puedo escribir como 1 por x cuadrado, ¿cierto? Porque el 1 es neutro multiplicativo, por lo tanto 1 por x cuadrado sigue siendo x cuadrado. ¿A qué vamos con esto? Y vamos a hacer la observación, ¿cierto?, respecto al eje horizontal donde se sitúan. Fíjate que acá yo me desplazo una unidad, digamos. Ya, una unidad. O acá me desplazo lo que son 4 unidades. Pero cuando tenemos la función de color azul, nosotros nos desplazamos 2 unidades y nos desplazamos 8 unidades. ¿Eso qué quiere decir respecto a la roja? Mira, fíjate que acá te desplazaste una y el azul 2. Acá 4 y el azul 8. Vendría a ser el doble. Por lo tanto, por eso es que adelgaza o se contrae la función de color azul, porque está subiendo el doble de lo que sube, ¿cierto?, la función original, que es el x cuadrado. ¿Ya? ¿Qué relación existe entre los valores que multiplican x cuadrado y la distancia respecto a lo x? Que bueno, acá nosotros tenemos original, ¿cierto? Sube una unidad o sube 4, no importa, es el original. Y acá está subiendo el doble. ¿Te imaginas si fuera 3 acá? Entonces tendría que subir el triple. Onda, si yo subí 1, entonces tendría que subir al 3. Si yo subí 4, entonces tendría que subir lo que es el 12. ¿Y adivina qué? Lo tenemos, ¿cierto? Entonces, la función original x cuadrado tenemos esta. Y tenemos ahora 3x cuadrado. Entonces, este 3 es el triple de x cuadrado. Por lo tanto, si en la original subes 1, ahora subes el triple, es decir, 3. Si subes 4, subes 12. Si subes 9, bien digo, después subirías 27. Por eso es que ahora esta se ve aún más delgadita, es decir, se contrae, porque al subirla, ¿cierto?, se está triplicando, entonces va a haber una notoria diferencia. Observemos entonces la siguiente ahora. La función original, ¿cierto?, de x cuadrado, dejándolo como 1x cuadrado. Y ahora tenemos un medio de x cuadrado. Un medio, en términos súper coloquiales, es la mitad. Y un tercio es como la tercera parte. Por lo tanto, si hacemos las observaciones respecto a la distancia, en la original yo subí una unidad. Y ahora en la azul, que es un medio, yo subí la mitad. Si yo en la original desde el punto 2 subí hasta el 4, ahora para la azul yo subo la mitad, es decir, hasta el 2. Y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, si yo subí una unidad, ahora subo la tercera parte, que es 0,3 periódico. Si acá subimos lo que es 9, entonces acá yo subo la tercera parte de 9, que en este caso es 3.
Por lo tanto, cuando el término a, en este caso, que multiplica el x cuadrado, es menor que 1, recuerda que estas fracciones son menores que 1, ahora se están como engordando, ensanchando, ¿cierto? Por lo tanto, a ese ensancho le llamamos dilatar, ¿ya? Y mientras más pequeño sea, porque recuerda que un tercio es menor que un medio, más ensanchada será nuestra parábola. Bueno, vamos a observar entonces ahora otros cambios. Tenemos la función original, vamos a trabajar con x cuadrado porque es como la más sencilla para visualización. Y ahora tenemos menos x cuadrado. ¿Qué cambios observan y qué cambios observan respecto a la gráfica? Acá observamos que este tiene un menos y ahora está graficada hacia abajo, es como una carita triste, ¿cierto? Una U invertida. Observemos ahora la verde, que es 2x cuadrado, y ahora tenemos esa verde como más clara, que es menos 2x al cuadrado. Entonces, la verde más oscura, que es positiva, está con concavidad hacia arriba, con la U hacia arriba, y cuando es negativa tiene concavidad hacia abajo. Vamos a ver entonces esta función. Tenemos un tercio de x cuadrado positiva. ¿Y cuál creen que vendría a ser esa si prácticamente se parecen? Vendría a ser menos un tercio de x al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, también tiene que ver algo con los signos. No solo el 2 o el 1/3 cuando se ensancha o cuando se contrae, ¿ya? Sino que también el signo juega un papel fundamental que en este caso es un efecto espejo. Por ejemplo, vamos a ver la función cúbica, en este caso el pasito disco, y mira, ¿qué pasó ahí? Tenemos negativo y uno diría, ya, pero aquí no se reflejó hacia abajo. Claro que se reflejó hacia abajo. Miren, vamos acá. Esto, ¿qué es lo que pasa? Que cuando es positivo, tenemos la función original y cuando es negativo hace una reflexión o efecto espejo respecto a un eje horizontal. Entonces se refleja hacia abajo, ¿cierto? Si esta bajaba y después subía, ahora sube y después baja. Quizás acá no ves el efecto espejo porque tú dirías, ah, no, pero claro, tú ves como que sube ese ya, debería haber subido acá al rojo, pero no. La función cierto impar tiene esa forma, por lo tanto, el reflejo va a ser este. Nosotros subimos, entonces de acá debería venir bajando. Si acá seguimos subiendo, acá entonces sigue bajando y es por eso que la función idéntica pero con signo negativo tendría esa función que en este caso es de color naranjo, ¿ya? Un buen ejercicio sería colocar un espejo, ¿ya? Bien derechito, perpendicular, ¿cierto? A la hojita y tendríamos entonces la gráfica hacia abajo y hacia arriba, que de hecho esto se llama reflexión respecto al eje X. ¿Cómo crees que quedaría esa si nosotros le insertamos un menos delante de ese 2? ¿Cierto? Si este fuese mi horizonte y lo de abajo el agua, entonces tendría que ser hacia abajo y acá también hacia abajo, ¿cierto? Enhorabuena, ¿cierto? Efectivamente va a ser lo mismo. Finalmente, ¿cuál vendría a ser el efecto espejo cuando esto es negativo? ¿Cierto? Si hacia abajo se refleja, entonces hacia arriba se debería reflejar. Si la reflexión está arriba, entonces la reflexión ahora debería estar hacia abajo y en efecto es la misma. Pero ojo, tienen que coincidir los mismos factores, los mismos números, sin embargo acá lo que cambia es signo positivo y acá signo negativo. Entonces, ¿qué papel cumple la función a? ¿Cierto? Podríamos denominarla como amplitud y sentido de una función potencia. Vale decir, la amplitud va a ser, ojo, lo colocamos en valor absoluto porque independiente que sea negativo o positivo, el valor absoluto siempre es positivo. Y el valor que le esté acompañando al x cuadrado, x tercio, o x lo que tú quieras, es mayor que 1, entonces la función se contrae o adelgaza. Y si es menor que 1, entonces la función se va a dilatar o a ensanchar. Entonces, según la amplitud, ¿cierto? Va a como a cambiar su forma. O es más flaquita o es más gordita, dependiendo entonces si es mayor que 1 o menor que 1. Y por otro lado tiene un sentido. ¿En qué? En que si el A es positivo, entonces mantiene su función original, o sea, su sentido original, que en este caso la parabólica, por ejemplo, es hacia arriba, pero si es negativo, entonces realiza una reflexión respecto al eje X y desea un efecto espejo, por lo tanto sería hacia abajo. Esos son los papeles o funciones que cumple el A
dentro de la función potencia. Una pregunta que quizás les podría surgir es ¿qué pasa si el a es 0? Bueno, es súper sencillo. Entonces la función potencia, perdonen que tenga ya 3 errores, pero hacer este PPT me demoró harto, pasa lo siguiente. Si el a es 0, será 0 por todo lo que está acá. Y todo lo que está acá, independiente de su valor, se va a cancelar, ¿cierto? Por lo tanto, lo único sobreviviente va a ser el más d que no está quedando aquí, ¿ya? Como el 0 es absorbente, es la propiedad absorbente, entonces lo único que te queda es d. Y eso vendría a ser una función constante, por lo tanto, el a no tiene que ser 0 para esta ocasión. Y eso está estipulado en lo que es la guía. El a no puede ser 0. Vamos a ejercitar todo lo que vimos entonces. Teniendo en cuenta la forma de la función potencia, que es esa, ¿podrías hallar la función de la siguiente gráfica? Vamos a ver. ¿Cuáles son los pasos? Primero, tiene una forma de parábola, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que su exponente tiene que ser par positivo. Dejémoslo como un exponente 2. Entonces ya tenemos el b, ¿cierto? Y lo completamos ahí arribita. Digamos que el b es 2, podría ser 2, 4, 6, me da lo mismo, pero partamos con el 2. Ahora, cuando es un x cuadrado, está situado en el centro y está hacia arriba, ¿cierto? Por tanto, nosotros vamos a hacer coincidir ese vértice con ese vértice desplazándolos de manera horizontal y de manera vertical. La primera que vamos a hacer es en sentido horizontal. Y si nos desplazamos a la izquierda 2 unidades, 1, 2, entonces esto va a ser suma o resta. Tiene que ser suma porque nos desplazamos a la izquierda, ¿cierto? ¿Y cuánto va a ser? Más 2 porque el C es el que retrata lo que es el desplazamiento horizontal en sentido contrario a su operación matemática. Por lo tanto, tenemos que el C vale 2. Ahora nos falta desplazarnos hacia arriba. ¿Y qué componente nos desplazamos hacia arriba? La letra D. ¿Cuánto nos desplazamos hacia arriba? Haciendo el conteo, ¿cierto? Tenemos 1, 2 y 3. Por lo tanto, acá el D va a valer 3 y va a ser más porque nos desplazamos hacia arriba. ¿Ya? El único que cambia en sentido contrario es el X cuando te desplaza horizontalmente. Por lo tanto, nos desplazamos hacia arriba, completamos entonces que el D vale 3. Pero ahora, la función a la que queremos llegar está reflejada hacia abajo y nuestra función, ¿cierto?, con la que estamos jugando es positiva. Por lo tanto, para hacerla coincidir y que tenga la misma concavidad hacia abajo o la misma tristeza, por así decirlo, el A tiene que ser negativo. Pero ahora vamos a hacer el análisis para saber cuál es el valor del A y si efectivamente era 2 el exponente. Nos vamos a hacer un zoom, ¿cierto? Ojo que estamos acá en el 3, ¿ya? Por lo tanto, en el 3 nosotros vamos a trazar una recta y vamos a evaluar. La función original sube una unidad y la función a la que queremos llegar son 2 unidades. La función original, ¿cierto?, se desplaza 4 unidades y la función a la que queremos llegar se desplaza 8. Esta relación la habíamos visto hace poco, ¿cierto? Si me desplazo 1, la otra se desplaza 2. Si me desplazo 4, la otra se desplaza 8. Ese aumento viene a ser lo que es el doble, por lo tanto, para esta ocasión debería ser que el A vale 2 y se contrae, por lo tanto el A tiene que ser positivo, ¿cierto? Ya que si mi función original es esta y a la que quiero llegar es más delgadita, entonces adelgaza, se contrae, eso quiere decir que el A es un valor mayor que 1. El signo acá ya lo tenemos, por lo tanto podemos hablar de que es mayor que 1. ¿Y cuánto será? 2, ¿cierto? Porque evidentemente está subiendo lo que es el doble. Ahora practica tú, ¿cierto? Teniendo en cuenta esos puntos, indica tú primero el exponente, ¿cierto? Armas lo que es la función, en este caso con esos términos, y tú empiezas a ver, ya no sé, pues si es la volcánica, tiene que ser menos 2. Si es la pasito disco, tiene que ser, por ejemplo, un 3. Si es la de esquinas, tiene que ser, por ejemplo, un menos 3. Y ahí después tienes que empezar a coincidir y hacer de este mismo paso, ¿cierto? Hacerlas coincidir. Ojo que me parece que en la guía yo les pedí lo contrario, es decir, yo le voy a estar dando esto y usted tiene que hacer la gráfica. Por lo tanto, por ejemplo, tomemos esto. El exponente es 2, por lo tanto, partirías con un x al cuadrado. Y tendrías que dibujarme primero el x al cuadrado, la función x cuadrado. Después me ves el desplazamiento vertical y horizontal, ¿cierto? Vamos a hacer el proceso inverso.
Por lo tanto, partes con el x cuadrado. Después te desplazas horizontal, es decir, porque acá es un menos 2, y te desplazas 3 unidades hacia arriba porque acá es un más 3. ¿Ya? Y finalmente, como es un menos 2, tiene que ser hacia abajo y se va a adelgazar o a contraer. Y de esa forma no es necesario hacer una tabla de valores, sino que entendiendo lo que son estos componentes que acompañan la función potencia, podríamos tener una gráfica, pero inmediata, de lo que es la función tratada. Eso es, en resumidas cuentas, chiquillos, chiquillas, chiquillas. ¿Ya? La próxima clase, entonces, vamos a ver lo que es dominio recurrido de la función potencia. Vamos a ver qué es la circunferencia unitaria. Y bueno, habiendo entendido el concepto de función potencia y la utilidad de cada uno de sus componentes, realiza los ejercicios 2 de la guía y estamos respondiendo a cualquier duda o consulta que les surjan en el camino, al correo evidentemente. ¿Ya? Así que repasen, practiquen y me hablan cualquier cosita.